Comenzamos Su Médico en Casa, estamos en directo en nuestras líneas telefónicas para que participen en el tema de hoy que tiene que ver con la osteoporosis. 232-4604 y 018-051-5015. También estamos en redes sociales para que interactúen en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Está con nosotros el doctor Alejandro Román, él es médico internista, endocrinólogo de San Vicente Fundación, con quien iniciamos este tema hace algunos días, doctor, y nos quedaron muchas inquietudes por fuera. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo especial a todos los pacientes y a todos los que nos oyen, que finalmente son nuestra razón de ser. Y quiero comenzar precisamente por la incidencia o la presencia de la osteoporosis en la población. Hablamos de que tiene más presencia o se presenta más en mujeres que en hombres. Sin embargo, lo conversábamos ahorita antes de iniciar el programa, hay casos donde hay hombres que tienen osteoporosis y usted decía que no es muy común. ¿Por qué? Sí, es más común la osteoporosis en mujeres por la deficiencia de hormonas que ocurre durante la menopausia que afecta al hueso. Sin embargo, en los hombres también puede ocurrir osteoporosis y siempre la debemos buscar activamente en hombres mayores de 70 años, siempre debemos hacer una densitometría. Y en muchos casos de los hombres que tienen osteoporosis es por alguna otra enfermedad, como una deficiencia de testosterona, trastornos hematológicos, trastornos del calcio, alteraciones de las paratiroides o de la tiroides. Entonces, los hombres que tengan osteoporosis debemos hacer una búsqueda importante de otras enfermedades que me estén causando la osteoporosis. Obviamente porque puede estar asociada entonces a otras patologías o enfermedades, como bien lo explica el doctor Alejandro. Y en Su Médico en Casa los televidentes siempre tienen la palabra, ustedes son los protagonistas, por eso hoy quiero dejar este espacio para que ustedes hagan sus preguntas, ya que se quedaron muchas por fuera en días pasados. Y nos acompaña a esta hora la señora Dolly, que se encuentra aquí en La Floresta. Bienvenida, la escuchamos. Doña Dolly. Buenas tardes. Sí, señora. Gracias por el programa. Quiero averiguarle al doctor. A doña Dolly y a todos los televidentes le vamos a pedir un favor, les vamos a pedir un favor, y es que le bajen todo el volumen al televisor. ¿Qué diferencia hay entre osteoporosis o cuando ya le dice a un médico que tiene baja densidad ósea? Si la osteoporosis sí se alivia. Muy bien, gracias doña Dolly por participar y le invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Alejandro. Gracias a usted. Muchas gracias, Dolly, por tu pregunta. Y hay dos preguntas en lo que acabas de hacer. Uno es la baja masa ósea y otro es la osteoporosis. Básicamente es el número con el que definimos. Nosotros osteoporosis hacemos un examen que se llama densitometría ósea y con ese examen, cuando hay un puntaje que está menos de 2.5, decimos que la persona tiene osteoporosis y la tratamos. La osteopenia o la baja masa ósea es cuando apenas está empezando la osteoporosis y está en camino a producir la osteoporosis. No siempre la tratamos, sino que miramos otros factores de riesgo o otras causas como fracturas de cadera en el papá, en la mamá, fracturas, consumo de esteroides, artritis reumatoide, que te pueden predisponer a fracturas. Entonces, la baja masa ósea es una oportunidad para prevenir la osteoporosis y para saber si vas a progresar a esta enfermedad. Ahora bien, la osteoporosis no es una enfermedad curable, es una enfermedad que es crónica y progresiva, que va a durar para toda la vida, que es progresiva y que básicamente lo que vamos a hacer es prevenirla primero que todo y poner medicamentos para evitar que el desenlace de la osteoporosis, que son las fracturas, no suceda. En el programa anterior no entramos mucho en detalle en el tema de los síntomas, sin embargo, pues a simple vista podría parecer que las fracturas son como el síntoma más evidente de que una persona está sufriendo de osteoporosis. ¿Qué otros síntomas existen, doctor? Los otros síntomas que podemos encontrar en personas con osteoporosis es básicamente cuando hay fracturas. Entonces, cuando hay fracturas, lo que va a suceder es que las fracturas vertebrales, la persona se va a encorvar, va a tener algo que nosotros llamamos cifosis. Entonces, al estar encorvado, eso significa que hay fracturas vertebrales. Esa es una de las causas de los síntomas de osteoporosis. Otro de los síntomas de osteoporosis en personas ancianas es la pérdida en el número de los dientes o que se van empequeñeciendo y van perdiendo la talla. Una pérdida de más de 2 centímetros en la talla es sugestivo de que alguien tuvo fracturas vertebrales y que por ende disminuye la tiene talla, osteoporosis. la estatura de las personas. Uno debería saber su estatura y si una persona
de 65, 70, 75 años se compara cuando era joven y ha perdido por lo menos más de 2 centímetros, uno debe estar pendiente de abrir el ojo que pronto no vaya a tener una fractura vertebral y una osteoporosis. Ya saben entonces otro signo de alarma que da indicio de si se padece esta enfermedad es la baja de estatura, como lo dice el doctor Alejandro. Está con nosotros la señora Asenet, que se encuentra en Manizales, esta bella ciudad del eje cafetero. Gracias por acompañarnos. Gracias, señorita, para hacerle la pregunta al doctor. Sí, señora, adelante. Para el tratamiento de la fibromialgia, que no es propiamente el tema que están tratando, me han aplicado en varias oportunidades los esteroides en columna, en quirófano, en toda la parte de la columna. ¿Que esto puede perjudicar para una futura osteoporosis o no? Muy buena pregunta, doña Zenet. Gracias por estar en sintonía de su médico en casa. Doctor Román. La respuesta es que depende de la cantidad y del tipo de esteroides que te estén poniendo. Si las inyecciones de esteroides son muy frecuentes, debes tener un buen consumo de calcio, buen consumo de vitamina D y dependiendo de la edad debes hacerte exámenes de osteoporosis para prevenirla y detectarla tempranamente. El uso indiscriminado de esteroides como glucocorticoides o algunos medicamentos naturistas que traen esteroides sí puede producir osteoporosis. Ahora bien, algunas personas son necesarias que reciban tratamiento con estos medicamentos por otras enfermedades y siempre debemos estar pendientes de los huesos porque uno de los efectos adversos sí son las fracturas y la osteoporosis con el uso de los esteroides. Hay que tener mucho cuidado. Apenas llegaron a sus pantallas, quiero contarles que hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la osteoporosis, cuáles son las causas, factores de riesgo, si existe también un tratamiento que obviamente existe. ¿Es curable? No, ya el doctor lo decía ahora, no es curable, por el contrario, es una enfermedad que se vuelve crónica y también es progresiva. Y de Manizales nos vamos para Santa Marta, donde se encuentra el señor Javier. Bienvenido, lo escuchamos. Señorita, buenas tardes. Sí, señor. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor, a ver cómo se puede detectar la osteoporosis y qué medicamentos puede tomar uno en caso de que de pronto uno tenga. Yo soy una persona adulta, tengo 70 años, pero fui deportista y hasta el momento pues yo no siento nada. Muy bien, gracias, entonces, muy interesante. Sí. Claro que sí, don Javier. Vamos a ver entonces, que era precisamente lo que estaba diciendo, hablar un poquito del tratamiento también, pero cómo se diagnostica esta enfermedad. Ahorita hablamos de algunos indicios que nos podrían decir, sí, esta persona tiene osteoporosis. Don Javier, la pregunta es muy importante porque la mayoría de las personas con osteoporosis son asintomáticos, no tienen ningún síntoma, no les duele nada y va a doler o va a tener problemas es cuando hay fracturas. Entonces la recomendación que hacemos nosotros los médicos es que toda mujer mayor de 65 años de edad se le haga un examen que se llama densitometría ósea. Y todo hombre más de 70 años de edad también requiere una densitometría ósea y con eso hacemos el diagnóstico de osteoporosis así esté asintomático. O sea que es obligatorio, prácticamente es obligatorio este examen. Es indicación, a mí se me sienta una mujer de 65 años de edad y casi que antes de que me empiece a contar por qué llega al consultorio, siempre le pregunto si le han hecho una densitometría ósea o no para poder indicársela al final de la consulta. Y lo otro importante es que si uno es un poquito más joven, de 70 años, en el caso de los hombres, o menor de 65 años y tiene otros factores de riesgo para osteoporosis como artritis reumatoide, consumo de esteroides, fracturas de cadera en el papá, en la mamá, el consumo de tabaco, de alcohol, debe hacerse una densitometría después de los 50 años, entre esos rangos de edad, para hacer una detección un poco más temprana de la osteoporosis. Muy bien, en Su Médico en Casa seguimos con los televidentes que a esta hora nos acompañan en la costa, también está en Barranquilla, me dijeron el señor Hernando, bienvenido. Gracias, muy amable. Qué alegría escucharlo. ¿Cuál es su pregunta? Mira, la pregunta es que yo tengo un nieto que tiene 14 años de edad y es bastante jorobado, como dicen que uno de los síntomas es la joroba. Entonces a mí me preocupa, la mamá lo tiene, pero este lo tiene es demasiado jorobado a 14 años de edad. Le agradezco, doctor, y
me absuelve esta pregunta. Gracias, don Hernando, por participar hoy en el programa y bueno, esto nos da pie para hablar un poquito de no solamente los pacientes adultos o adultos mayores. ¿Podría presentarse en jóvenes la osteoporosis? Un saludo pues a todos los pacientes de la costa y a todos los amigos de la costa, de esta tierra tan bonita. La osteoporosis se puede presentar en personas jóvenes, es rara y requiere un especialista para poder hacer el diagnóstico preciso, porque no siempre el examen que diga osteoporosis en personas jóvenes significa que alguien tenga osteoporosis. Si la persona es muy jorobada, como le acaban de mencionar, habría que hacer un examen de radiografía para saber si tiene fracturas vertebrales, que no creo que sea el caso en una persona tan joven como 14 años, sino que posiblemente sea un problema de postura o otro problema de la columna contrario a osteoporosis, que sería un diagnóstico diferencial. Y podría corregirse, sí, claro. Muy bien. Es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Estamos hablando de la osteoporosis. Después de esta tendremos algunas recomendaciones y unos datos muy importantes que ustedes deben tener presentes. Y es muy importante también hablar de una buena alimentación. Si es posible prevenir esta enfermedad. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, la osteoporosis. Tengan presente los siguientes datos, muy importantes, y tomen nota. Los hombres y las mujeres mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de osteoporosis que las personas más jóvenes. Sin embargo, es posible tener osteoporosis a una edad mucho más temprana. Algunas recomendaciones que pueden evitar o retrasar la aparición de la osteoporosis y disminuir el riesgo de que se produzcan fracturas son nutrición adecuada. Es necesario tomar alimentos que contengan calcio y vitamina D, como la leche y derivados lácteos. Evitar el consumo excesivo de tabaco o alcohol. Una actividad física razonable incrementa la coordinación y potencia, los músculos y el equilibrio. Caminar diariamente al menos 20 minutos al día. Realizar ejercicios suaves como montar en bicicleta, nadar o subir escaleras. Disminuir el riesgo de caídas. Por último, lo que ha dicho el doctor Alejandro durante todo el programa, realizar una densitometría de forma periódica no inferior a 2 años, sobre todo en mujeres con factores de riesgo. Tras la menopausia, mayores de 50 años, con antecedentes familiares o aquellos pacientes que toman corticoides de forma crónica. Estas son algunas recomendaciones y tenemos otra llamada. ¿Quién nos acompaña a esta hora? Se cayó la llamada. Quiero recordarles las líneas 232-4604 y 018-1051-5015. Doctor Alejandro, dejamos pendiente parte de la respuesta del televidente de Barranquilla, tiene que ver con el tratamiento para la osteoporosis. Sí, los tratamientos para la osteoporosis los dividimos en varios. El principal tratamiento son los cambios en el estilo de vida, entonces tener una buena suplencia de calcio, de vitamina D, hacer actividad y ejercicio físico para mantenerse activos y fuertes son parte esencial del tratamiento. Los pacientes con osteoporosis no son una porcelana, son pacientes que deben hacer actividad física y ejercicio. Y luego de todos estos procesos definimos el uso de medicamentos. Tenemos medicamentos que ustedes pueden discutir con sus médicos cuál es el más apropiado para cada uno de ustedes. Tenemos medicamentos para todos los pacientes y pacientes para todos los medicamentos. Tenemos medicamentos tomados como los bifosfonatos, medicamentos inyectados por la vena como el ácido zoledrónico, medicamentos inyectados en el abdomen como denosumab o teriparatide, y a futuro vamos a tener nuevas alternativas terapéuticas. Muy bien. Su Médico en Casa es un espacio para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Aquí todos los días estamos acompañándolos para resolver todas sus inquietudes. Me dicen que a esta hora también nos acompaña otro televidente. ¿Quién está en la línea? Bueno, tenemos algún inconveniente con la línea telefónica. Doctor Alejandro, como hablamos también de prevención, ¿esta enfermedad se puede prevenir? La respuesta es sí, es una enfermedad que es prevenible y la prevención debe empezar desde la niñez. Empieza con unos buenos hábitos alimenticios, un consumo apropiado de calcio, de derivados lácteos, una buena exposición a vitamina A, de hacer una actividad física razonable en que se fortalezca el cuerpo y los músculos y no tener problemas alimenticios, que son una de las causas importantes de osteoporosis en la niñez y en la adolescencia. Y ya cuando se instale la osteoporosis podemos poner tratamientos para la enfermedad en caso de que la diagnostiquemos. Algo que es muy importante y que siempre es absolutamente necesario hablarlo, y es el cuidado del paciente en casa.
En el caso de un paciente con osteoporosis hay que tener muchos cuidados, por una fractura, por múltiples razones. Sí, pero hay veces que nos exageramos en los cuidados del paciente. Como decía ahora, el paciente con osteoporosis no es una porcelana. El paciente con osteoporosis debe estar activo, debe hacer actividad física, debe fortalecer su cuerpo. Pero hacemos unas recomendaciones para prevenir caídas en la casa que son muy importantes. Por ejemplo, si hay una matera en la casa, en el pasillo, estorbando, si no hay buena luz, que se atraviese y se puede caer nuestro paciente, nuestro familiar y tener una fractura de cadera. Hay veces nos toca instalar barras en el pasillo para que la persona con osteoporosis se pueda apoyar, sobre todo algunos abuelitos de nosotros que son muy débiles. Mucho cuidado en el baño, no tener cosas que estorben porque pueden tener una caída. Es fundamental. En algunos pacientes que son más débiles, habría que tener una silla o unas barras en la ducha para poder apoyarse y poder bañarse. Incluso hay como una especie de antideslizantes también. Sí, perfecto. Utilizar antideslizantes yo creo que es importante para que no se vayan a alisar en el baño y no vayan a tener una fractura de cadera que es un desenlace fatal en osteoporosis. Estar pendientes de la visión, utilizar luces, no pararse en la noche a ir al baño a orinar a oscuras, ojo con el perrito. Y una cosa muy importante son los tapetes. Hay tapetes que tienen una inclinación, entonces nuestro abuelito, nuestra abuelita va caminando, se tropieza con el tapete, se cae y ahí es cuando presentan las fracturas. Lo importante también, lo decíamos ahora, una pero muy buena alimentación para evitar complicaciones que podrían ser ¿cuáles? Las más graves, doctor, ya para terminar. Yo creo que la complicación más grave de la osteoporosis son las fracturas, en particular la fractura de cadera. Yo creo que quienes hayan tenido familiares, no es la más común son las fracturas vertebrales, pero quienes hayamos tenido, como en el caso mío, familiares con fractura de cadera, en el caso particular mi bisabuela falleció por una fractura de cadera, yo creo que entiende la gravedad de la osteoporosis. Una fractura de cadera puede matar a una persona, puede producirle coágulos en las piernas, que se vayan a los pulmones, neumonía, algunos no pueden volver a caminar. Entonces una fractura de cadera yo creo que es el desenlace más fatal. Muy bien, hay que cuidarnos definitivamente. Gracias, doctor Alejandro, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y también gracias a San Vicente Fundación, a ustedes por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.